Antes hablamos de notar biomarcadores o tecnomarcadores de otros planetas. Tal vez, si tenemos mucha suerte, podamos encontrar formas de vida u obtener pruebas de formas de vida vivas o muertas en Marte o en las lunas de Júpiter y Saturno. Me gustaría saber qué piensas sobre encontrar señales del espacio exterior. ¿Cómo crees que se verían esas señales potencialmente? Esa es una pregunta difícil de responder, porque básicamente estaríamos entrando en el campo de la xenopsicología de cierta manera, ya que estamos pensando qué actividades realizaría otra civilización. Perdón por interrumpirte, pero no conozco el significado de ese término. Quizás esa palabra no exista y acabo de inventarla. Pero me refiero a la actividad que consiste en intentar adivinar las maquinaciones y las motivaciones de otro ser inteligente que evolucionó de una manera completamente diferente a nosotros. Como las exolunas. ¿Sería algo así como psicología extrasolar o Sí, claro. exopsicología? Creo que la palabra psicología alienígena permite entender un poco más de qué estamos hablando. No podemos adivinar con certeza sus motivaciones, pero podemos observar los diferentes comportamientos que nosotros tenemos y buscarlos en otros seres. Cuando buscamos biomarcadores e incluso planetas, cometemos el error de buscar modelos de la Tierra. En el caso de los biomarcadores, buscamos formas de vida que se basan en lo que conocemos de la Tierra. Y en el caso de los tecnomarcadores, solemos buscar modelos de nuestros propios comportamientos o extrapolaciones de ellos. Entonces, podría decirse que hay una gran lista de tecnomarcadores que la gente ha sugerido que podemos buscar. Los primeros marcadores que se buscaron fueron las radiobalizas. Mediante el proyecto OSMA, Frank Drake intentó encontrar señales de radio, que podían ser señales de alta potencia que se emitían para indicar la presencia de una civilización, o hasta podían ser señales que contenían una especie de enciclopedia galáctica que los humanos tendríamos que descifrar, que es lo más fascinante de la técnica radial. Pero también podría haber marcadores que no fueran intencionales. Un ejemplo podría ser el sistema de satélites que construimos alrededor de la Tierra, es decir, satélites artificiales o sistemas como Starlink, que mencioné antes. Se podría detectar el destello de luz de esos satélites mientras orbitan alrededor del planeta. Se podría detectar un cinturón de satélites geoestacionarios que bloquearía parte de la luz cuando el planeta se desplace frente a la estrella. Se podrían detectar paneles solares, potencialmente de manera espectral en la superficie. También los efectos de las islas de calor. La ciudad de Nueva York tiene una temperatura un poco más alta que el estado del mismo nombre debido a ese fenómeno, así que se podrían crear mapas térmicos de distintos planetas. Hay una gran variedad de tecnologías o fenómenos que existen en nuestro planeta que podríamos intentar buscar. Y en otro extremo de la escala, hay cosas que van mucho más allá de nuestras capacidades, como las señales de motores de curvatura, que se han propuesto. También se podrían detectar destellos de luz brillantes o incluso ondas gravitacionales a través del LIGO. Además, podría haber esferas de Dyson, que son estructuras que cubren por completo una estrella para capturar toda la luz, con el fin de que la civilización pueda utilizar esa energía. Y, de cierta manera, eso sería bastante fácil de detectar porque se transferiría toda la luz visible de forma termodinámica y se tendría que reemitir, por lo que se vería como luz infrarroja. Por lo tanto, sería una estrella infrarroja increíblemente brillante, pero no sería visible para los seres humanos, así que esa sería una señal muy interesante. Me pregunto si hay proyectos para buscar esferas Dyson en el universo o fenómenos similares con señales de radiación infrarroja. Sí, ha habido proyectos para eso, claro. Uno de ellos fue el satélite IRAS, que detectaba señales infrarrojas. De hecho, creo que lograron detectar alrededor de 100.000 estrellas cercanas y no encontraron ejemplos convincentes de una estrella que tuviera una esfera Dyson. Y luego Jason Wright y su equipo extendieron el proyecto. Creo que usaron un satélite infrarrojo llamado WISE para poder observar alrededor de las galaxias. Yo me pregunto, ¿sería posible convertir una galaxia entera en esferas de Dyson? Si eso fuera así, la civilización sería de tipo 3 en la escala de Kardashev, ¿verdad? Eso ocurre cuando básicamente se utilizan y aprovechan todos los recursos de la galaxia. Y como dije antes, en 100.000 galaxias cercanas, no parece haber ejemplos convincentes de lo que nosotros consideramos una galaxia con esferas Dyson. Sin embargo, eso no prueba que no existan en algún lugar del universo, de ninguna manera. Pero parece que es bastante inusual que una civilización pueda alcanzar ese nivel de desarrollo y logre explotar toda la energía estelar existente. Sí, entiendo. Bueno, el hecho de que el proyecto LIGO se haya diseñado para detectar ondas gravitacionales me parece interesante. Me pregunto si en este tipo de experimentos se pudieran comenzar a ver algunas rarezas o señales extrañas que puedan compararse con la magnitud de los fenómenos cósmicos. Sí, claro. Es una nueva ventana hacia el universo,
no solo en términos de astrofísica, sino también potencialmente para las tecnociencias. Sin embargo, debo admitir que soy escéptico respecto de la viabilidad de que existan los motores de curvatura, porque hay un problema fundamental. No es posible que coexistan la relatividad, la causalidad y el desplazamiento más rápido que la velocidad de la luz. Realmente no pueden existir los tres en un universo coherente. Si eso sucediera, existiría la posibilidad de que se produjeran paradojas temporales, bucles de tiempo y paradojas del abuelo. Bien, lo entiendo. ¿Y no podría haber sectores de causalidad o algo así? Me refiero a sectores de causalidad coherente. Se podría diseñar de esa manera, pero creo que si tuviéramos un motor de curvatura o una máquina del tiempo, deberíamos ser muy conscientes y cuidadosos con la forma en que los usamos para evitar paradojas, o podríamos utilizarlos en un área local. Pero el verdadero problema fundamental es que tendríamos la capacidad de usarlos. Y en el amplio universo cósmico, si todo el mundo tuviera acceso a las máquinas del tiempo, habría un riesgo muy alto de que alguien las usara, ¿verdad? Básicamente, una persona podría romper todo el universo con eso. Así que ese es un problema fundamental. Y Hawking habla de la conjetura de protección de la cronología y dice que los viajes en el tiempo no pueden ser posibles porque romperían todas las leyes de la física. Las leyes actuales de la física. Sí, ese es el punto. Tendríamos que romper las leyes actuales de la relatividad para entender cómo podría existir una velocidad mayor que la de la luz en ese universo. Porque sabemos que la relatividad, la causalidad y esa velocidad no pueden coexistir en armonía. Actualmente, la mecánica cuántica y la relatividad no están funcionando bien juntas. Lo cierto es que no es como si fueran un todo. Pero esa no es toda la historia. Debe haber más. Claro, esa relación está rota. No hay dudas de eso. Y en el proceso, hay que intentar conectar las dos cosas, porque tal vez en la unificación del modelo estándar y la relatividad general haya algún tipo de nueva sabiduría sobre los motores de curvatura. Esa es una posibilidad. Por cierto, de alguna manera, los motores de curvatura están jugando con la estructura del universo para poder viajar más rápido que la velocidad de la luz. Sí, básicamente doblan el espacio-tiempo. También se podría hacer con un agujero de gusano u otro sistema hipotético más rápido que la luz. No tiene que ser necesariamente el motor de Alcubierre, el motor de curvatura. Podría ser cualquier sistema más rápido que la luz. Siempre que viaje superluminalmente, violará la causalidad. Y eso podría observarse desde el observatorio LIGO. Potencialmente sí. Creo que depende de las propiedades de la nave espacial. Hay un problema con los motores de curvatura. Bueno, en realidad hay muchos problemas. Ojalá solo hubiera un problema con estos motores. Sí, ojalá. Solo hay un pequeño problema que hay que solucionar. Y digo esto porque cuando el motor de curvatura llega a su destino, se choca de frente con una especie de horizonte de eventos. Este recolecta toda la radiación en la parte delantera mientras avanza, y cuando llega, toda la radiación se descarga en su destino, y básicamente exterminaría por completo el planeta al que llega. Esa radiación también incide dentro de las capas, por lo que ocurre una radiación de Hawking dentro de las capas, lo cual es bastante peligroso. Y luego, por supuesto, esto plantea toda clase de exacerbaciones de la paradoja de Fermi. Eso podría ser capaz de explicar por qué no vemos un imperio galáctico. Esto es difícil, pero se podría explicar por qué no vemos un imperio galáctico si todos están limitados a velocidades de cohete como el Voyager 2 de 20 km por segundo o algo así. Pero es mucho más difícil explicar por qué no vemos las estrellas pobladas por imperios galácticos. Cuando el motor de curvatura es posible, este hace que la expansión sea mucho más trivial, y eso complica nuestra vida. Se está realizando un trabajo de simulación maravilloso en Rochester, donde realmente simulan todas las estrellas de la galaxia, o una fracción de ellas, y generan una civilización en una de ellas, y la dejan expandirse a velocidades inferiores a la de la luz, y en realidad, la misma mezcla de estrellas, porque las estrellas no son estáticas, están en una órbita del centro galáctico, y tienen trayectorias que se cruzan entre sí. Si solo tienes un alcance de incluso 5 años luz, y tu velocidad es del orden de unos pocos por ciento, la velocidad de la luz es el máximo que puedes alcanzar. Puedes poblar toda la galaxia en algo así como 100.000, alrededor de en 1 millón de años más o menos. Eso es una fracción de la vida útil de la galaxia misma. Esto plantea algunos problemas bastante serios, y digo esto porque si alguna civilización en toda la historia de la galaxia decidiera hacer eso, entonces o no deberíamos estar aquí, o vivimos en un lugar raro, donde eligieron no poblar.
Y esto a veces se llama hecho A, el hecho A de Hart. El hecho es que una civilización no está aquí en estos momentos, y me refiero a una civilización alienígena que no está ocupando actualmente un lugar en la Tierra. Y eso es difícil de resolver con la aparente facilidad con la que incluso una pequeña extrapolación de nuestra propia tecnología podría potencialmente poblar una galaxia mucho más rápido que la historia galáctica. Por cierto, me gustaría aclarar que, para mí, la paradoja de Fermi es realmente una paradoja. Creo que si los extraterrestres visitaran la Tierra, estarían en todas partes. Creo que ya están aquí y somos demasiado tontos para notarlos. Pero dejando eso de lado, creo que deberíamos poder, en ese caso, tener señales muy fuertes y obvias cuando miramos las estrellas, en la emanación de la energía de dichos astros. Esa es mi humilde opinión. En mi opinión, deberíamos ver algunas rarezas donde estos tipos de estrellas estén siendo alterados, como aprovechando la fusión nuclear de las propias estrellas para hacer algo útil. El hecho de que no veamos eso, corrígeme si me equivoco, no deberíamos ser capaces de, si hay civilizaciones alienígenas que dominan las galaxias, ver rarezas desde una perspectiva astronómica con la forma en que se comportan las estrellas? Sí, depende de lo que estén haciendo. Pero el ejemplo de la esfera de Dyson es uno que ya discutimos, donde un estudio de 100.000 galaxias cercanas encuentra que todas han sido transformadas en recolectores de esferas de Dyson. Se están llevando a cabo algunos estudios, como los que escribimos en un artículo reciente sobre el proceso llamado Starlifting, donde puedes extender la vida de tu estrella extrayendo masa de ella. Esto se hace a través de ingeniería estelar. Si se realizara una gran cantidad de minería de asteroides, tendrías una firma espectral porque estarías llenando el sistema solar con polvo. Al hacer eso, habría escombros de esa actividad. Y por lo tanto, hay algunos límites. Ciertamente, no se ven destellos brillantes. Una de las consecuencias de las unidades de curvatura, como dije, es que al desacelerar, estas producen destellos brillantes de luz. No parece que haya evidencia de ese tipo de cosas. No se ve nada obvio alrededor de las estrellas cercanas o de las estrellas que hemos examinado en detalle, más allá de eso que podría indicar algún tipo de civilización artificial. Lo más cercano que tuvimos fue la estrella de Boyajian, que generó mucho interés. Había una estrella cuya luminosidad fluctuaba de manera muy peculiar. Se planteó la hipótesis durante un tiempo de que podría ser algún tipo de estructura similar a la de Dyson, quizás una esfera de Dyson a medio construir. A medida que entraba y salía, ésta bloqueaba grandes áreas de la estrella. Eso fue muy difícil de explicar con el modelo planetario de ese momento. Pero además, se propuso una hipótesis sencilla sobre que un gran número de cometas o de polvo, o incluso que un planeta que se había desintegrado, estaba bloqueando la luz estelar. ¿De acuerdo? Resultó que con las observaciones posteriores de esa estrella, en las cuales la comunidad de astronomía amateur también hizo una gran contribución, las caídas eran cromáticas. Y esta fue una pista muy importante de que no era una estructura sólida la que estaba orbitando alrededor de ella. Lo más probable era que fuera polvo. El polvo era cromático. Por cromático me refiero a que se ve diferente en distintos colores, por lo que bloquea más luz roja que azul. Si fuera una estructura sólida, esta no haría eso. Esta debería ser opaca, una estructura metálica sólida o algo así. Así que esa fue una pista muy clara. Y el comportamiento de cómo la luz cambió, o los cambios en las caídas a través de la longitud de onda, fue completamente consistente con las expectativas de lo que harían las pequeñas partículas. Y eso es muy difícil. Ese es el verdadero problema con la caza de extraterrestres, que es el término técnico. Ese es el verdadero problema y el único problema. Claro, el único problema del motor de curvatura y de la caza de extraterrestres. De hecho, en mi opinión, diría que hay 3 grandes problemas con cualquier búsqueda de vida, lo cual incluye desde los ovnis hasta los fósiles en Marte. Los extraterrestres tienen 3 propiedades únicas como hipótesis. Una es que tienen una capacidad explicativa esencialmente ilimitada. Entonces, casi no hay fenómeno que no se pueda explicar con los extraterrestres. Se podría decir que los alienígenas tienen una forma de alta tecnología de crear esa ilusión. El segundo sería que tienen una capacidad ilimitada de evasión. Es posible que yo vea un ovni mañana, y luego al día siguiente, y al día siguiente, y prever que debería verlo el día que le sigue, pero luego no lo veo.
Esto se justifica diciendo que los ovnis eligieron no venir aquí. Y lo cierto es que pueden evitar futuras observaciones con bastante facilidad. Si examinas un exoplaneta en busca de biomarcadores y no ves oxígeno, no ves metano, eso no significa que no haya alguien viviendo allí. Podría estar ingeniándosela para engañar a la atmósfera. De hecho, escribimos un artículo sobre cómo se pueden usar láseres para ocultar los biomarcadores, como una civilización avanzada. Incluso alguien podría estar viviendo bajo tierra o bajo el agua, o en algún lugar donde no haya biomarcadores. Nunca se puede demostrar con certeza que no hay vida en otro planeta o en otra estrella. Los extraterrestres tienen una capacidad infinita de evasión. La tercera cualidad es que tienen una comprensión física incompleta del universo. La estrella de Boyajian fue un buen ejemplo de eso, y se vio este nuevo fenómeno de las caídas extrañas, que nunca antes habíamos visto. Se pensó en la hipótesis de que podrían ser extraterrestres, pero resultó ser un entendimiento físico incompleto. Y eso sucede todo el tiempo con el primer púlsar que fue descubierto. Lo mismo sucedió con Jocelyn Bell, que, en tono de broma, la llamaron a ella y a su colega pequeños hombres verdes, porque lo que descubrieron se parecía mucho al marcador de radio que se esperaba de una civilización extraterrestre. Esto resultó ser un tipo de estrella completamente nuevo que nunca se había visto antes, una estrella de neutrones. Había 2 chorros que salían de la parte superior. Y eso es un desafío. Esas 3 cosas son realmente difíciles en términos de diseño experimental para que un científico pueda resolver. Eso puede explicar y evitar cualquier cosa. Así que es casi infalsificable, y hasta cierto punto, tenemos un conocimiento muy limitado de las infinitas posibilidades de la ley física, por lo que solo tenemos acceso a la superficie de estos temas. En la historia, hemos visto esto muy a menudo, y podríamos estar detectando algún fenómeno nuevo. Teniendo eso en cuenta, creo que ahora estoy un poco más en paz con el hecho de Eso cometer sigue siendo errores. emocionante. Puedes exagerar la importancia del descubrimiento, pero el objetivo principal es tratar de encontrar cosas en este mundo que sean raras y tratar de caracterizar esa rareza. Puede que los hayan etiquetado como pequeños hombres verdes, pero lo que descubrieron es misterioso, hermoso e interesante. Nosotros tendemos a pensar que hay algún tipo de umbral, pero hay todo tipo de organismos extraños en esta Tierra que operan de manera muy diferente a los humanos y que son súper interesantes. La mente humana es súper interesante y la rareza y la complejidad son tan interesantes en cualquiera de sus formas como lo que podríamos pensar de Hollywood sobre cómo son los extraterrestres. Así que está bien que busquemos rarezas en Marte. Esa es una de las mejores formas de vender el trabajo de los marcadores técnicos. Siempre contamos con la opción de buscar marcadores alienígenas como nuestra opción de respaldo. Si fallamos, descubriremos algún dato físico asombroso en el camino. Cualquier tipo de marcador que detectemos siempre va a ser interesante. Y eso no solo nos obliga a buscar vida en el universo, sino que nos da una base científica sólida de por qué esta investigación debe ser financiada y llevada a cabo. Esto siempre empujará las fronteras del conocimiento. Me pregunto si seremos capaces de descubrir y conocer una definición general de lo que son los extraterrestres, donde veamos algún tipo de tecnomarcador. Sería como una prueba de Turing, y la información se procesaría de manera interesante. Y eso se podría decir acerca de la química y de la física. Quizás no de la física, sino de la química, de una química interesante y compleja. Se podría decir que esto se está procesando y está almacenando información. Esto está propagando información con el tiempo. Esta es un área gris de un organismo vivo que llamaríamos un alienígena. Y creo que eso es súper interesante y es capaz de tener algún tipo de inteligencia. Sí, lo cierto es que la información es una forma realmente útil de enmarcar lo que estamos buscando, porque así te desvinculas de hacer suposiciones sobre una civilización o de algo por el estilo. Y me refiero a cualquier tipo de marcador rico en información. Puedes tomar cosas como la curva de luz de la estrella de Boyajian y preguntar, ¿cuál es el número mínimo de parámetros libres o el contenido mínimo de información que debe estar codificado dentro de la curva de luz? Ahora bien, se podría decir que un buen ejemplo sería que un marcador de radio detecte algo que tiene 1000 megabytes de parámetros contenidos en su interior. A esa altura, está claro que eso no es el producto de ningún proceso natural que podamos imaginar con nuestro entendimiento actual del universo.
Yo me considero un poco escéptico de que lleguemos a descifrar algo así mientras sigamos con vida los aquí presentes. Creo que tomará décadas comprender lo que están tratando de decirnos. Sin embargo, si nos quisieran transmitir un mensaje, al menos sabríamos que nos están intentando transmitir un alto contenido de información. Y esa información es compleja. Esto podría ser un intento de comunicación y transferencia de información. Sin embargo, dejaremos que las siguientes generaciones intenten averiguar qué nos están tratando de decir los extraterrestres. Te haré una pregunta un poco salvaje, así que desde ya te agradezco por tenerme paciencia. Realmente lo aprecio mucho. ¿Qué tipo de señal o pista clara crees que podríamos experimentar mientras estemos con vida? Y hablo de señales con las que la comunidad científica estaría convencida de que hay civilizaciones alienígenas en algún lugar. Sé que dijiste que puede ser un marcador infrarrojo para algo como una esfera de Dyson. Sí, eso es posible, y hasta cierto punto creo que es un poco ambicioso. Perdona que te interrumpa, pero ese es el desafío para tu cerebro de científico. Sé que dirás que la respuesta es un poco ambigua, pero este tema es muy extraño. La verdad es que yo puedo imaginarme algo como una secuencia de números primos, o una secuencia matemática, como la serie de Fibonacci, algo que se transmite en línea. Matemáticamente, se puede demostrar que esto no es un fenómeno físico. Los números primos son un buen ejemplo porque no hay fenómenos naturales que produzcan secuencias de números primos. Parece ser un concepto puramente matemático abstracto. Y así, si detectáramos una serie de marcadores de radio que siguieran esa secuencia, eso sería bastante claro para mí. Otra señal podría ser lo que en su momento sugirió Carl Sagan. Él sugirió que pi podría estar codificado, o que se podría usar la línea de hidrógeno, pero multiplicada por pi, como una frecuencia muy específica del universo. Es decir, se podría tomar una línea de hidrógeno y multiplicarla por una constante matemática abstracta, que implicaría que hubo alguien detrás de escena operándolo. Siento interrumpirte, pero ¿de qué fenómeno estás hablando? Ese marcador provendría de una onda de radio, y esto que comenté juega un poco con la información. Y esto se basa en la idea de un video que hice sobre una civilización hipotética en mi canal, y es una forma divertida en la que quiero llevar esta conversación. Quiero pensar no solo en buscar vida e inteligencia a nuestro alrededor, sino también en mirar al pasado o incluso hacia el futuro, hasta cierto punto, para comunicarnos con el futuro. Hicimos un experimento divertido en el que imaginamos una civilización que nació al comienzo de la historia de la galaxia y que fue la primera que existió. Estas personas estaban desesperadas buscando una evidencia de vida, pero no pudieron encontrarla. Así que decidieron dejar eso atrás, para que las futuras civilizaciones lo descubrieran y comentaran sobre ellos mismos. Por supuesto, un marcador de radio no hubiera funcionado allí porque era un aparato y necesitaba una fuente de energía. Eventualmente se iba a descomponer. Hubiera sido difícil mantenerla durante miles de millones de años. Se necesitaba algo que fuera bastante pasivo, que no requiriera una fuente de energía y que de alguna manera pudiera transmitir información. Es difícil pensar en algo que cumpla con esos criterios, pero hubo una propuesta de uno de mis colegas, Luke Arnold. Esta propuesta inspiró a muchos de nosotros con los tecnomarcadores y sugirió que se podían construir tránsitos artificiales. La propuesta consistía en construir láminas de material que se coloquen frente a la estrella. Primero se podría poner una hoja fina, luego 2, luego 3, luego 5, luego 7, para que se pueda seguir la secuencia de números primos. Así habría una indicación clara de que alguien las ha fabricado, pero no requieren ninguna fuente de energía porque solo son hojas de material. Eventualmente, se degradarían por los micrometeoritos, y quizás siempre se desestabilizarían, pero seguro tienen una vida útil mucho mayor que la de cualquier batería o sistema electrónico mecánico que nosotros podríamos pensar en construir, al menos con nuestra tecnología, y eso se podría escalar. Se podría codificar no solo una secuencia de números primos, sino también, en el patrón espacial de esta curva de luz muy compleja que vemos, se podría codificar más y más información a través de figuras bidimensionales y la forma en que ocurren esas ocultaciones. Incluso se podrían codificar mensajes e información detallada, y se podría imaginar como una capa inferior de información, que es solo la secuencia de números primos. Al mirar de cerca, se ven las pequeñas hendiduras incrustadas dentro de aquellas que tienen una capa más profunda de información para extraer. En mi opinión, algo así sería bastante convincente. A menos que sea un engaño muy impresionante, eso sería una evidencia bastante convincente de que hay una civilización además de la nuestra. Y de hecho, me gustaría aclarar que los métodos actuales de la astronomía están avanzando hacia poder detectar cada vez mejor una señal como esa.
Hasta cierto punto, esto se trata de construir aperturas más grandes en el espacio. Cuanto más grande es el telescopio, mejor es la capacidad de detectar esas señales diminutas. Te haré otra pregunta rara, porque me van surgiendo preguntas a medida que conversamos. ¿Crees que la comunidad científica actual está lista para realizar una secuencia de números primos? Y me refiero a hacerlo utilizando el método actual, el método de variación del tiempo de tránsito. ¿Crees que están listos y que tienen las herramientas necesarias para detectar la secuencia de números primos? Sí, por supuesto. Hay 200.000 estrellas que Kepler monitoreó, y las monitoreó todo el tiempo. Tomó una foto de cada una de ellas cada 30 minutos, midió su brillo, y lo hizo durante 4 años y medio. Y ahora mismo, TESS está haciendo otra misión. Ya contamos con un catálogo existente. La gente está examinando genuinamente cada una de esas curvas de luz con técnicas de aprendizaje automatizadas. Incluso desarrollamos algunas en nuestro propio equipo que pueden buscar un comportamiento extraño. Escribimos un código llamado el detector de rarezas, que por supuesto era la cosa más genérica posible. No hay que asumir nada sobre la forma de la señal, solo buscar cualquier cosa que se repita. La forma de la señal puede ser cualquier cosa. ¿Se puede crear una especie de plantilla de esta a partir de los propios datos? Sería como un filtro de coincidencia para ver si algo se repite muchas veces. Nosotros aplicamos eso, y encontramos un montón de cosas interesantes, pero no vimos nada que fuera la secuencia de los números primos, al menos en los datos de Kepler, que son 200.000 estrellas. Sé que parecen muchas, pero comparado con las 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, no lo son. Lo cierto es que podría haber algo mucho más generalizable que la secuencia de números primos, que es, en última instancia, la cuestión de una señal que es muy difícil de comprimir en el sentido general de lo que significa comprimir. Tal vez, a medida que mejoremos cada vez más los métodos de aprendizaje automático que analizan los datos de manera automática para entender cómo comprimirlos, podremos descubrir datos que por alguna razón no son comprimibles. Sin embargo, me gustaría aclarar que la compresión es un pozo sin fondo, porque la inteligencia se basa en la capacidad de comprimir información. Sí, y hasta cierto punto. Yo no trabajo en algoritmos de compresión, pero imagino que cuanto más se comprime una señal, más suposiciones tienen que hacer los decodificadores y más habilidosos tienen que ser. Así que, una secuencia de números primos es información no codificada, esencialmente. Si analizamos el mensaje de Arecibo, podremos ver que fueron bastante cuidadosos con la pixelación de la imagen simple que enviaron para tratar de hacerla lo más interpretable posible, de modo que incluso un extraterrestre tonto pudiera entender lo que se está tratando de mostrar. Ahora bien, hay muchísimas convenciones y reglas que están integradas que se tienden a presumir cuando se diseñan nuestros mensajes. Y si tu mensaje asume que saben cómo hacer un decodificador de MP3, un algoritmo de compresión en particular, estoy seguro de que eventualmente podrían hacer ingeniería inversa y averiguarlo. Tu mensaje les dificulta que ellos logren su objetivo. Suelo pensar que puede haber un sistema de 2 niveles. Se puede tener un sistema clave de nivel inferior, y luego, debajo de eso, puede haber una capa comprimida más profunda con información más detallada.